Bien, mis queridos amigos, al analizar las Sagradas Escrituras, podemos darnos cuenta de algunos significados del santuario, porque esto es importante, porque es necesario entender, es necesario que nosotros al escudriñar las Escrituras podamos entender el plan de salvación que Cristo ha creado para salvarte a ti y a mí. Pero es importante entender el papel, o para entender el papel que está allí en Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo 14. Debemos tener al menos una idea del significado del santuario y su fiesta. Es por eso que podemos ir a mirar lo que pasa en el Edén. Cuando Adán y Eva desobedecieron, ya no podían estar en el huerto y fueron echados. Antes de ser echados, pasó algo muy interesante, que se reduce a un corto versículo que está allí en Génesis capítulo 3, versículo 21. Y dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Fíjense lo interesante que es esto. Pero cuando uno mira ese corto versículo, Génesis 3:21, para usar pieles se debió de haber sacrificado probablemente un becerro o un cordero. Debió de haberse sacrificado. A ellos se les había dicho que si comían del fruto del árbol prohibido, morirían. Mas no murieron enseguida, nosotros sabemos eso. Pero murió un animal en su lugar, y Adán tuvo que sacrificar un cordero. Por eso es que este corto versículo, Génesis 3:21, y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Allí tenemos que jugar con la lógica y el razonamiento. No fue que Dios vino y mató el cordero. No, Dios no pudo haber hecho eso. Tuvo que haberlo hecho Adán y Eva. Ellos tuvieron que haber matado un cordero. ¿Recuerdan el problema que pasó entre Caín y Abel? ¿Recuerdan que Dios había pedido una ofrenda? Y Abel llevó un cordero tal cual como Dios lo había pedido. Pero Caín llevó lo mejor del campo, frutas. Y agradó a Dios la ofrenda que llevó Abel, mas no la que llevó Caín. Es por eso que cuando nosotros vamos a Juan 1:29, encontramos que cuando Jesús va al río Jordán para que Juan lo bautice, encontramos que Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo Jesús. Dios se hace hombre, ¿para qué? Para que Él mismo pueda quitar el pecado del mundo. Por eso siempre veo las Escrituras muy interesantes. Porque cuando usted va a Apocalipsis 12, encuentra que Miguel y sus ángeles lucharon con el dragón y sus ángeles, y no se halló más lugar para ellos en el cielo y fueron echados a la tierra. Pero ¿qué nos muestra Dios con esto? Que tiene Dios que venir a hacerse hombre en esta tierra. ¿Para qué? Para combatir a la serpiente antigua, al dragón. Pero ¿qué miramos con estos puntos o en estos pasos? Usted puede ir, por ejemplo, a lo que dice Levíticos, muy interesante, mi querido amigo, Levítico 16:2, y allí dice: y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que en todo tiempo
no entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. ¿Dónde estaba Dios? En el propiciatorio. Pero ¿a dónde estaba el propiciatorio en el santuario? Fíjense lo que nos dice entonces Éxodo 26 del 31 al 33. También harás un velo de azul púrpura carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro. Sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes. Y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. El santuario tenía 2 lugares, lugar santo y lugar santísimo. ¿Y qué iba a hacer eso? El velo iba a dividir el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Y quién estaba en el lugar santísimo arriba en el propiciatorio? La presencia de Dios. Es por eso que cuando usted va y mira la profecía de las 70 semanas en Daniel 9, del 24 al 27, encuentra que a la mitad de la semana se le iba a quitar la vida al Mesías príncipe. Pero a la mitad de esa semana, cuando muriera el Mesías príncipe, se iba a terminar o acabar tanto el sacrificio como la ofrenda. Y eso lo muestra allí Mateo capítulo 27, versículo 51. Y también lo puede encontrar en Marcos 15, 38 y en Lucas 23, 45. Dicen lo mismo. Vamos a leer solo Mateo 27, 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Mi querido amigo, ¿qué nos está diciendo Dios con esto? Estaba pasando lo que ya ella había dicho. Allí acababa todo lo que se hacía en el santuario terrenal, porque el velo se rasgó de arriba abajo y ya la presencia de Dios no estaba en el lugar santísimo como Él lo había dicho. Entonces, ¿qué estamos mirando aquí? Estamos mirando que todo lo que se hacía en el santuario terminaba allí o llegaba hasta allí. Por eso es que es importante escudriñar las Escrituras, porque allí podemos darnos cuenta que los levitas o la tribu de Leví recibía el diezmo. Hasta allí llega. Podemos darnos cuenta que se mataban corderos allí en el santuario. Recuerden, se hacían 2 sacrificios, uno a las 9 de la mañana y otro a las 3 de la tarde. Todo eso llega hasta la muerte de Cristo Jesús. Mi querido amigo, que Dios te bendiga. Y sobre todas las cosas, vamos a seguir analizando las Sagradas Escrituras para darnos cuenta qué debemos hacer y qué no debemos hacer para alcanzar la salvación. Dios te bendiga y te guarde hoy y siempre.